Recordarás que en la clase 7 hablamos sobre los verbos. Pues bien, ahora vamos a tratar sobre las conjugaciones, que se relacionan con ellos, resaltando las características más importantes. Se denomina conjugación a la serie ordenada de formas que puede tener un verbo. Como habrás notado, al hablar o escribir, los verbos tienen diferentes modos de expresión, y ello se debe a que el verbo es la parte de la oración que posee un mayor número de accidentes, es decir, de partes variables que determinan su significado. Entre los accidentes tenemos persona y número, cuando el verbo expresa las tres personas gramaticales, en singular y plural, quedando sobreentendido el pronombre personal correspondiente. Modo, cuando indica la actitud en la que se sitúa el hablante respecto a la acción del verbo. El modo puede ser indicativo, si enuncia el hecho de manera real y objetiva. Subjuntivo, si indica un hecho subordinado a otro verbo que exprese deseo, temor o voluntad. Imperativo, si el hecho enunciado indica orden, ruego, hacer una petición o dar un consejo. Además, existen otros modos de conjunción llamados no personales. Estos son el infinitivo, que es la forma sustantiva del verbo, el participio, que equivale a un adjetivo, y el gerundio, que presenta un valor adverbial. Tiempo es un accidente verbal que indica el momento, presente, pasado o futuro, en el que se refiere la acción. Y por último, voz, que indica si el sujeto es el que realiza la acción indicada, en cuyo caso se trata de una voz activa, por ejemplo, yo amo, o el sujeto recibe la acción mencionada, por lo que se trataría de voz pasiva, por ejemplo, Juan es amado. La variabilidad del verbo es importante, pues de ello depende que podamos expresarnos con mayor amplitud y precisión. Más aún, para referir acciones indicando al mismo tiempo personas, números y accidentes verbales, es necesario que el verbo pueda cambiar de desinencias. La desinencia, junto con la radical, son los elementos característicos de los verbos. La radical, o también llamada raíz verbal, es la parte invariable de todo verbo que expresa su significado semántico fundamental. Por ejemplo, el verbo cantar posee la radical cant, que la gramática llama lexema verbal. A los verbos que conservan invariables los lexemas y morfemas, según el modelo que siguen, se les denominan verbos regulares, mientras a aquellos verbos que presentan alguna alteración en sus lexemas y morfemas se les llaman verbos irregulares. La raíz verbal se complementa de modo flexible con la desinencia, también denominada morfema verbal, cuya función consiste en expresar los accidentes o categorías verbales de persona, número y tiempo, entre otros. Por ejemplo, podemos añadir a la radical cant la desinencia ar, con lo que tenemos el verbo cantar. El idioma castellano tiene tres tipos de conjugaciones verbales según la terminación del verbo en la forma del infinitivo, que pueden ser ar, ir. Por ejemplo, amar, comer, partir, que corresponden a los modelos de la primera, segunda y tercera conjugación respectivamente. Para conocer a qué conjugación pertenece una palabra, lo cual te permitirá usarla correctamente, debes observar la vocal que sigue a la forma verbal. Recuerda que la lengua castellana tiene más de 10.000 verbos, entre los cuales aproximadamente 9.000 pertenecen a la primera conjugación y el resto se reparte entre la segunda y tercera conjugación. Podrás encontrar mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si quieres repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento podrás acceder a esta clase 8 desde el menú principal.